Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Javier Ponce, a otro nuevo sábado de USPED Latinoamérica de Formación Continua. En el día de hoy quise, como me suele pasar, abarcar eh, demasiado y terminé quedándome corto. Por eso le puse aquí primera parte, espero en algún tiempo completar esta conversación con la segunda parte. El Hola Andrés. Quería hablar de sobrecarga hídrica y ecografía. Entonces, vamos a dividir la charla en 4 momentos. La primer punto que quiero recalcar o recordar es esto que lo hemos leído, lo hemos visto, y de a poco tenemos que seguir trabajando en poder implementarlo en nuestro disco rígido, ¿no? Que es el manejo de las 4D y protocolo ROSE para el manejo de líquidos. Empezar a pensar que la sobrecarga, que el exceso de líquido tiene es deleterio, tiene efectos perjudiciales para nuestros pacientes. Entonces, si bien ya la Survival Insertion Campaign y otras publicaciones cada vez más nos recomiendan, nos explican que tenemos que ser cautos, medir respuesta, no poner líquidos a ciegas, tenemos que seguir avanzando por ese camino, pensando que esta inocuidad que habíamos pensado, que habíamos aprendido de los líquidos, ya no lo es, y tiene todos estos efectos deleterios sobre los pacientes en exceso, como está en esta publicación sumamente clara que habla sobre la sobrecarga de fluidos. Y de el enfoque, lo puse al revés, el enfoque de las 4Ds. Las 4Ds, que es la dosis, la droga, la duración y la desaceleración, pensar todo el tiempo en esas 4Ds para la fluidoterapia en nuestros pacientes. Y cuando hablamos de el enfoque ROSE, es la resucitación, la optimización, la estabilización y la evacuación. Fíjense que a las pocas horas ya tenemos que estar optimizando la fluidoterapia, a los pocos días ya avanzar en la fase de estabilización y luego inmediatamente pasar a la evacuación en caso de ser necesario. Fíjense que tenemos que lograr balance negativo en la fase de evacuación y neutral o negativo en la fase de estabilización, porque puede necesitar más líquido el paciente en la fase inicial, pero luego, estabilizado, tenemos que sacarle ese líquido que tiene en exceso. Entonces, me gustó porque, bueno, no sé si se ha podido conectar nuestro especialista en fluidos. Bueno, no está, así que voy a aprovechar que Alfredo no está para poder hablar de este tema que él maneja de una manera tan excelente. Nosotros venimos implementando y midiendo y decidiendo en función del concepto de la respuesta a fluidos. Venimos muchas charlas, tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube acerca de la respuesta a fluidos. Pero ahora hay que empezar a hablar no solo de respuesta a fluidos, sino de tolerancia a los fluidos. De algo hablaba en una de las charlas que cuando se sumen a nuestro canal de YouTube la van a ver, de la doctora Suchitra de India, brillante charla, no me voy a cansar de decirlo, ahí habla un apartado muy breve acerca de esto, pero tenemos que empezar a hablar de la tolerancia a fluidos. Entonces, una cosa es la sobrecarga hídrica, que es el estado de acumulación
líquidos corporales, luego la reanimación con líquidos, esa es la sobrecarga hídrica. La respuesta de fluidos es cuando yo hago una maniobra, o la predigo o la mido, como la elevación de piernas, o con las variabilidades respiratorias, me modifica el gasto cardíaco. Eso es la respuesta a fluidos. Que la administración o la manipulación de la volemia, como con la elevación de los miembros inferiores, me genera un incremento del gasto cardíaco. Pero no toda respuesta a fluidos significa tolerancia a fluidos. ¿Qué quiere decir? Que no toda respuesta a fluidos va a significar que el paciente necesite fluidos y que el paciente se beneficie con los fluidos. Entonces ahí entra el concepto de tolerancia a fluidos. Cuando el paciente deja de tolerar estos fluidos, se vuelven deleterios y generan disfunción orgánica. Entonces, por lo general, la respuesta a fluidos es casi simultánea a la respuesta, a la tolerancia. Uno cree, espera, desea que sean en simultáneo. Puede tener el paciente respuesta a fluidos y no tolerarlo, que esto es lo que puede pasar en muchos pacientes en nuestras unidades críticas, pacientes con fallos derechos, pacientes con hipertensión abdominal, que tengan respuesta a fluidos, pero que no se beneficien con la administración de fluidos endovenosos. Entonces, tenemos que pensar en un escenario personalizado para cada paciente, y en ese sentido, medir la respuesta a fluidos y evaluar si realmente lo va a tolerar o no, para moverse en este rango de hipovolemia y sobrecarga hídrica y quedarse según lo que necesite cada paciente en un sano punto medio. Fíjense cómo vamos evolucionando con este concepto. Hace unos años hablábamos de agua, 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 hasta que aparezcan los crépitos y crezca el hígado. Después empezamos a decir, bueno, pero antes de ponerle el agua, veamos si va a ser respondedora a fluidos o no. Y ya estamos diciendo hace tiempo de que no solo alcanza a saber si va a ser respondedor o no, sino también si los va a tolerar y si se va a beneficiar con esa sobrecarga de líquidos. Tener en cuenta este índice, eh, que tiene que ver con cuán sobrecargados están nuestros pacientes, empezar a medirlo en los balances acumulados, saber cuánta agua le está quedando, y si ese porcentaje de sobrecarga, ese porcentaje cuando hacemos la ecuación, nos queda por encima del 10%, saber que nuestro paciente va a tener efectos adversos a la sobrecarga hídrica. ¿Sí? Esto lo podemos medir al segundo día, al tercer día, empezar a medir cuánto de sobrecargado puede estar nuestro paciente. Muy bien. Ahora sí vamos a entrar con lo que nos convoca en esta charla, que es la ecografía. Entonces, vamos a analizar qué variables podemos tener en cuenta y cómo nos puede ayudar el POCUS en estos escenarios. En realidad, toda esta charla es una excusa para hablar de este artículo que me pareció muy, por lo menos, explicativo y concreto. Creo que este y el primero de los artículos que les puse son imprescindibles para entender el manejo de fluidos. Este trabajo, esta revisión sobre de la Sociedad Europea de Cardiología, que si bien está enfocado a los pacientes con insuficiencia renal aguda, creo que podemos tomar muchas cosas para nuestros pacientes sin insuficiencia renal. Se los recomiendo ampliamente, enfáticamente, por decir de alguna manera, el trabajo de Fluid Management in Acute Kidney Injury de la Sociedad Europea de Cardiología. ¿Qué dice el resumen, el resumen, la imagen del resumen del artículo? Dice que cuando uno se encuentra o sospecha
que nuestro paciente con insuficiencia renal está hipovolémico, ¿no? Debe primero ver si no hay ninguna causa obstructiva. Uno piensa que está hipovolémico porque orina menos de lo que está orinando. Entonces lo primero que uno tiene que pensar es descartar las causas obstructivas. Ver que no haya un globo vesical, que no haya una obstrucción superior. Descartada la causa obstructiva, lo que propone este grupo es ir a evaluar el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está alto, con sospecha de hipovolemia, hay que empezar a buscar otras alternativas para intervenciones hemodinámicas distintas a que tenga un problema de fluidos. ¿Sí? Entonces, pero ¿qué pasa si el gasto cardíaco está, acá sería por ejemplo un shock distributivo, ¿no? un shock caliente. ¿Qué pasa si el gasto cardíaco está bajo o está normal? Lo que propone este grupo es ver si va a ser tolerante si va a tolerar los fluidos o no. Más allá de que sea respondedor o no, ¿sí? Ellos miden si los va a tolerar o no. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene patrón B pulmonar, que tiene un Vexus de congestión venosa elevado, o que tiene hipertensión abdominal, signos de hipertensión abdominal, como líquido, por ejemplo, o basas distendidas, o se la medís clínicamente, probablemente no tolere los líquidos, sea más el riesgo que el beneficio. Pero si no tiene ninguno de estos elementos, ahí hacen la prueba de respuesta a fluidos, y si la respuesta a fluidos es positiva, ahí presumen que se va a beneficiar más que los riesgos. En cambio, si la respuesta es negativa, no está en claro si tiene riesgos o beneficios, si se va a beneficiar con los líquidos, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Estamos cambiando, alterando, perdón, el orden de los factores. Uno aprendió o va aprendiendo, voy a pedir respuesta, y una vez si tiene respuesta a fluidos voy a pensar si tiene tolerancia. Ellos plantean al revés, pensar en tolerancia a fluidos y después ver si tiene respuesta o no. Y ellos lo plantean, se centran en los pacientes con insuficiencia renal. Y ahí pasamos directamente al Vexus, que tenemos charlas en el grupo acerca de Vexus. Esperemos que Alfredo el sábado que viene pueda hablarnos sobre una publicación, que está en gateras por salir, que ha estado realizando el doctor, nuestro maestro Edgardo Vanille, con él. Así que eso puede ser que salga prontito. Pero fíjense cómo, esto me pareció interesante, buscando la vena cava inferior, la vena hepática, nos quedemos hasta aquí. Esto quizás nos requiere un poco más de entrenamiento, pero viendo la vena cava inferior y la vena hepática, que no son difíciles de acceder a través del Doppler, uno pasa de un estado de no congestión, con una vena suprahepática muy variable, al estado de congestión, al grado 1, y va aumentando de grados. ¿Sí? Pero me gusta esto, de este artículo me pareció sumamente rescatable el flujo de la suprahepática en estado de normovolemia sin congestión, ¿no? Y si ustedes ven, acá le puse el QR de la Nefropocus. La Nefropocus, que también estuvo el responsable de Nefropocus en una charla nuestra que está en el canal de YouTube. Si ven en el Nefropocus, empieza el Vexus directamente desde la congestión con una vena cava por encima de 2. ¿Estamos? Entonces, desde ahí larga el grado 1 con estas dos ondas de la suprahepática, la S más grande que la D, luego la D más grande que la S, y luego la S se positiviza. Esto es importante, acostumbrarnos a mirar la suprahepática para poder
diferenciar congestión venosa. Y para terminar, quiero volver a una cosa, perdón, sobre esto, ¿no? Que nosotros, a un paciente con patrón B pulmonar, con sobrecarga intersticial de líquido, no va a tolerar los líquidos. Pero mirá que le mido el BTI aórtico con la variación respiratoria y me da como que va a responder si yo le pongo agua, pero no lo va a tolerar. Va a responder y no va a tolerar. Guarda con eso, empezar a buscar la diferencia y pensar, listo. Le mandé un mail a Diego Rodríguez Álvarez, si alguien lo conoce, se lo encargo, porque recién lo encontré, fue publicado ahora, en enero de este año, y ellos hacen una serie, creo que de 30 y algo de pacientes, haciendo Vexus, y lo miden con la presión venosa central. Entonces miden en qué punto se relacionan el Vexus con los aumentos de la presión venosa central, y vieron que es válida la comparación y que tienen más exactitud con las venas renales. Vamos por un camino, por ahí vamos tratando de llegar. Entonces, sin tratar de agobiarlos y hacer algo express para un sábado a la mañana, ¿cuáles son las conclusiones? Respuesta a fluido no es lo mismo que tolerancia a fluidos. La decisión de administrar líquido en pacientes con fallo renal debe basarse en la sospecha clínica de hipovolemia complementada con la evaluación de la tolerancia y la capacidad de respuesta. Entonces tenemos que ser muy cautos en los pacientes con insuficiencia renal. La administración repetitiva de líquidos, incluso con pruebas persistentemente positivas, pueden resultar en congestión venosa sistémica, desarrollo de edema pulmonar, abdominal o edema renal, con resultados adversos para el paciente, y el Vexus es aplicable en pediatría, aunque faltan publicaciones que refuercen su uso en dicha población. ¿Qué es lo que me quedó en el tintero para la próxima? Que yo me voy a poner a trabajar, porque encontré esto, ya había terminado la charla cuando lo encontré, comparar más qué pasa con los pacientes ventilados y no ventilados, los pacientes ventilados y con respiración espontánea, hacer un repaso un poco más exhaustivo sobre los errores frecuentes en estas determinaciones, en esta toma de decisiones, y está por ahí la cerebral media de la vena femoral, dando un poquito de, tentándonos para sumarle más cosas a estas evaluaciones y algunas publicaciones dando vuelta. Nada más, agradecerles por el ratito, ya vamos a charlar un rato con las preguntas, había una pregunta en el chat que la vi. Llegamos a los 1000 suscriptores, llegamos a los 1000 suscriptores en el canal de YouTube, así que muchísimas gracias. Aquí tienen todos nuestros videos, todas nuestras charlas los sábados, así que si alguno todavía no llegó a los 1000, no llegó, perdón, si alguno no llegó todavía al canal, por favor, súmese, suscríbase y acompáñenos. Muy bien, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y vamos, te había una pregunta en el chat por acá. Si hay diferentes formas para las pérdidas insensibles. La verdad es que las pérdidas insensibles es todo un tema. Yo lo estoy eh, tomando en algunos pacientes específicos las pérdidas insensibles, no en todos. En los pacientes quizás con problemas respiratorios puede ser, pero no en todos los pacientes. Si tenemos, no me acuerdo la fórmula ahora, Felipe, pero después las pongo en el grupo cuáles estamos usando para pérdidas insensibles, porque las tenemos macheteadas. Así que no es algo que lo hagamos de rutina. Gracias, Joaquín, por el comentario. ¿Cómo pesan ustedes los pacientes tan inestables? ¡Ja! Esa es toda una discusión que estamos teniendo habitualmente. Yo trato de que los pacientes sean pesados al ingreso, antes de pasar a la cama, en la transición. Tenemos balanzas digitales que son rápidas, entonces tener un peso de ingreso, aunque sea del paciente, siempre tratamos de tenerlo.
Estamos peleando por las camas con balanza, pero no conseguimos ninguna todavía. Así que, como norma en nuestro servicio, tratamos de que por lo menos todos los pacientes tengan un peso al ingreso. Es una discusión si hay que pesarlo o no debido a la inestabilidad. Como vos decís, Nancy, totalmente. ¿Alguna otra pregunta? Si alguno quiere alguno de los trabajos, me avisa. De los que he mostrado, obviamente que los tengo todos, se los puedo compartir. Eh, bueno, fantástico. Espero que les haya generado una inquietud. No pretende como ninguna de mis charlas ser una charla magistral, ni mucho menos, sino compartir con ustedes las inquietudes que a mí se me generan muchas veces. Entonces, esto facilita también el procesamiento. Nos vemos el sábado que viene. Vamos a seguir hablando de Vexus, si todo va bien. Muchas gracias por compartir este ratito con nosotros y hasta otro sábado de POCUS, de USPED, Ecografía Multisistémica. Buen fin de semana para todos y para todas. Adiós.